Y bueno, vamos a Lucas 20. Lucas capítulo 20. Y versículo 21, la Biblia dice: los cuales le preguntaron, y para que sepas, tenemos algunos líderes religiosos preguntando a Jesús sobre un asunto en Lucas 20. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a la persona de nadie. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver sobre 2021 en este mensaje. Y Señor, especialmente pido que me sacas de su lugar para que puedas usarme como un instrumento de su gloria, para que pueda exhortar a los hermanos sobre lo que vamos a destapar sobre 2021 en las Escrituras. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, ya vimos en Lucas 20 y versículo 1 la realidad que Dios está dispuesto a responder a cualquiera persona. Sabemos que Él es listo para responder a los salvos, a los que son sus hijos, pero también Él está dispuesto a responder a los que no conocen a Él, tanto como estos hipócritas, estos líderes religiosos que estaban argumentando contra Él en Lucas 20. Y vea que ellos no podían resistir decir la verdad sobre Jesús, porque estaban llamando de maestro, y sabemos que Él es el buen maestro, Él es el mejor enseñador que existe en el universo. Y sí, presentemente existe a la diestra de la majestad. ¿Sí, ¿verdad? Y también admitieron la verdad que Él, siendo Dios, no tiene respeto o acepción a las personas. Él es dispuesto a responder a todos. Y eso es específicamente la verdad cuando Él quiere mostrar su camino verdadero a los que están dispuestos a abrir sus oídos para escucharle. ¿Sí, ¿verdad? Nota que ellos dijeron: antes enseñas el camino de Dios con verdad. Porque la verdad es que ese camino del Señor Jesucristo es el camino verdadero. Y nota que la dirección de ese versículo es en Lucas capítulo 20, versículo 1. Entonces lo que quiero hacer, hermanos, en este mensaje es básicamente mostrar el camino verdadero de Dios según 2021. Porque vamos a entrar este próximo año de 2021 y debemos saber qué es el camino que Dios quiere dar a nosotros en el próximo año. Entonces espero que yo pueda destapar 2021 en las Escrituras para que podamos saber qué debemos hacer en el próximo año. Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a Mateo 20 y versículo 21. Mateo capítulo 20 y versículo 21. Estamos destapando 20-21 en las Escrituras. Mateo 20 y versículo 21 dice: y él, eso es Jesús, ese él, le dijo, Jesús hablando a una madre. Entonces, y él le dijo: ¿qué quieres? Y vea que Dios está dispuesto a hablar con cualquiera persona, perdido o salvo, madre o padre, lo que sea. Y vea que Él comienza hablando con ellos, dando una pregunta para ver cómo Él puede ayudar a ellos con su compasión, con su misericordia. Y Él llega a esta señora diciendo: ¿qué quieres? ¿Sí? Dios está haciendo eso con todos. ¿Qué quieres realmente? Estoy dispuesto de ayudarte si es según mi camino, si es según mi voluntad en una manera u otra, ¿sí ve? Siguiendo.
Mateo 20 y versículo 21. Ella le dijo, di que se asienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Y vea que esta madre aquí tiene una esperanza para sus hijos, que ellos se sienten a los lados del Señor Jesucristo en su reino que ha de venir. Obviamente esta madre es un creyente en el Señor. ¿Sí, verdad? Pero nota que podemos ver en ese versículo la esperanza de las madres, los que conocen a Dios o no. Porque la verdad es que si no conoces a Dios y eres una madre, puede ser que Dios llegue a ti pidiendo qué quieres para sus hijos y estás esperando que ellos puedan recibir la protección o algo si están en el lado de Dios. Y pides a Él para ayudarles. Buscas a Él para socorro, ¿sí ve? En esa manera. Y puede ser por eso, por esa madre que no conoce a Dios, pero ella está haciendo una pregunta honesta, sincera de su corazón a Dios, pidiendo que Dios hace algo para cambiar sus hijos que están en peligro, o están metidos en drogas o en problemas, o sigan con las mentiras políticas que existen en este mundo, o las mentiras psicológicas. ¿Sí, verdad? Y tú pides, Señor, pónete a su lado, ayúdale. Y Él es dispuesto para hacer algo para ellos, hasta mostrarles el Hijo de Dios para que ellos puedan recibirle como su Señor y Salvador. Y por medio de esos niños, ¿sí va? Esa madre puede dar cuenta que Dios, el Dios verdadero, realmente actuó. Es el Dios del universo que está haciendo la pregunta, no un ídolo que no puede hablar ni hacer nada. ¿Sí va? Pero históricamente vimos que esta madre era la madre de dos de los discípulos de Cristo, de dos apóstoles. En este caso creo que eran los hijos de Zebedo específicamente. Y puede ser que eres una madre que realmente conoce al Señor tanto como esta. Y estás pidiendo que sus hijos que ya conocen al Señor, que ellos tratan de encontrar su lugar para que puedan estar en el lado del Señor Jesucristo. Es decir, que ellos se crecen en la fe. Si toman, para que ellos puedan tomar la decisión de servir al Señor. Y por eso pueden recibir más que solamente la herencia de la vida eterna y el cielo en el mundo que ha de venir. Y eso es una buena oración. Vea que el Señor está dispuesto de escuchar las oraciones de las madres cuando ellos buscan a ti, esperando que Dios va a actuar para ayudar a sus hijos. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino que esos hijos deben buscar? ¿Cuál es el camino que el Señor, que es el camino, va a mostrarles? Bueno, vamos a Proverbios 20 y versículo 21. Proverbios 20 y versículo 21. Y si hay sabiduría que Dios quiere dar a nosotros, vas a encontrarlo en los libros de sabiduría, especialmente Proverbios, que son de sabiduría. Eran escritas mayormente de Salomón. Y en Proverbios 20 y versículo 21 la Biblia dice, la herencia adquirida de presa, es decir, estás ahí, yo tengo que hacerlo tan pronto, de presa, en el principio, su postrimería aún no será bendita. Y vea que la sabiduría de Dios muestra lo que no debemos hacer. Si quieres asegurar que esa herencia que recibes es algo que es eterna, que sigue adelante y no solamente se acaba en este mundo temporal, no debes buscar esa herencia con priesa, dice la Biblia. Porque no va a ser bendecido del Señor. Y si Él no lo bendice, no sigue perpetuamente. Eso es como las cosas funcionan. Entonces imagina la esperanza de esas madres, esperando que Dios pueda actuar y hacer algo para sus hijos. Y Él llega ahí tratando de mostrarles que ellos tienen que encontrar a Cristo por el Evangelio. Y ellos pensando y buscando una herencia que sea adquirida en priesa, dicen,
pero yo puedo hacer buenas obras, yo soy decente adentro, ¿sí ve? Y ellos buscan y siguen algunas religiones que son parte de este mundo, tratando de buscar la manera fácil de salir de su pecado, esperando que Dios no va a encontrar y dar cuenta de esas cosas. Y por eso la herencia que reciben, porque van a recibir algo, ¿sí ve? La verdad es que algunos en este mundo van a reconocer las cosas buenas que hacen y van a decir, es que bueno que lo hiciste. Muchas gracias por eso. Pero desafortunadamente esa herencia no es algo bendita que nos sigue para siempre jamás. Es un buen acto, sí, pero no es un acto que es justo según la justicia y por eso no permanece para siempre jamás. Y eso es una tristeza. Lo que ellos deben hacer es quedarse quietos y escuchar la palabra de Dios. Deben cesar y reconocer que Jesús, Él es Dios, y cuando Él habla y trata contigo según la oración y la esperanza de su madre, debes responder y hacer lo que Él dice. ¿Sí ve? Quédate quieto y ver cómo Él va a mostrarte ese camino. Porque la verdad, hermanos, si no sabía, es que ese camino es espacioso y esa puerta es ancha que puede llevarte al infierno, que puede asegurar que vas a entrar a la perdición. Pero la clave es entrar de esa puerta estrecha, de ese camino angosto, ¿sí ve? Y ahí la puerta, porque Jesús es la puerta, Él está ahí para guiarte en este mundo impío, para asegurar que caminas en su camino verdadero en 2021. ¿Sí, ve? ¿Eres salvo? ¿Conoces a Cristo? ¿Reconoces su necesidad de Él y no sus obras, de lo que Él había hecho en Calvario para salvarte? Puede ser por eso que Dios responde a la esperanza de su madre para que usted cambie su vida y deja de las bobadas y estupideces de pecado y drogas y cosas así que existen. Especialmente con toda la tristeza, con todo desánimo que fue manifestado en 2020. Vimos el afecto de esta pandemia y la realidad que había muchos que estaban ahí preocupados y preguntando a sí mismos si pueden seguir adelante con todo lo que está pasando. ¿Sí, ve? Poniendo su esperanza en otras cosas, o otras personas, o su gobierno, en lugar de Dios Altísimo. Y por eso están ahí, caminando en ese camino espacioso de oscuridad, no sabiendo a dónde están. Pero su madre, ella oró pidiendo que Dios, que es luz, llegue a ti para mostrarte el camino. ¿Vas a responder? ¿Vas a hacer la cosa correcta? Es lo que pregunto. Eso asegura que la herencia que recibes va a ser bendecido y por eso va a seguir adelante. Y para las madres que son salvos, orando para sus hijos que son salvos. Espero, cristiano, si eres uno de esos hijos, estás reconociendo si realmente sigues en el camino de Dios o no. Porque la realidad es que su yugo es suave, la Biblia dice. Y esa carga que Dios tiene para ti es ligera, porque Él está aquí a su lado contigo en ese yugo, esperando que caminas con Él según su velocidad en su vida, cuando Él muestra el camino verdadero para ti. Y eso es el clave para ser un discípulo. Eso es el clave de asegurar que no solamente tienes la herencia eterna del cielo, sino más herencias que siguen y son bendecidos adelante hasta la eternidad. Es por usted caminando con Cristo, según su paso, según su guía en 2021. Eso es lo que quería esa madre en Mateo 20:21. Quería ver sus hijos al lado del Dios Altísimo, recibiendo mucho en el reino. Y mi pregunta es para ustedes, esos cristianos que tienen madres, que conocen a Cristo. ¿Estás haciendo su parte? ¿Estás buscando el camino verdadero? Porque sabes que Dios no tiene acepción de personas. Si eres salvo, sí, no vas a ir al infierno porque Dios pagó para sus pecados. Pero puede ser que eres alguien ahí solamente haciendo aseo en el milenio por usted buscando cosas y su camino en su vida en lugar del camino de Dios.
Entonces esto es su oportunidad de reconocer la oración de su madre y ponerse en rodilla y tratar de tomar la decisión de servir a Dios de una manera más fuerte y saludable según el camino en las escrituras de Él, para que usted pueda tener herencia que sigue más que en esta vida temporal, que sigue más allá en el mundo y en la vida que ha de venir a ti, en el milenio y en la eternidad. ¿Qué vas a hacer? Eso es mi pregunta. Estamos destapando 2021 en las escrituras, hermanos. Entonces puede ser que estás preguntando ya, ¿qué es ese yugo del Señor? ¿Qué es esa carga de Él para 2021? Buena pregunta. Vamos a Juan 20. Juan capítulo 20. Juan 20. Imagino que sabes el versículo ya. Y versículo 21. Tenemos a Jesús hablando a sus discípulos después de su resurrección. Y Él está aquí, listos para darles su espíritu, listos para darles el renacimiento, para que tienen el poder del espíritu para seguirle en todo, para que ellos puedan caminar en su camino verdadero. ¿Sí ve? Y Jesús dice a estos discípulos en versículo 21, entonces díceles otra vez, paz a vosotros. Como me envió mi Padre, porque Él fue enviado para salvarnos, así también yo os envío. Y aquí vamos a ver que el yugo del Señor Jesucristo, el cual que Él está a su lado ayudándote en el camino verdadero de Él en 2021, es esa gran comisión. Es la realidad que Jesús quiere enviar a todos nosotros en este mundo para hacer cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, sabemos que en Mateo 28 dice, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Enseñándoles a observar todas las cosas que os he enseñado, dijo Jesús. Y que Él va a estar con nosotros para siempre hasta el fin del mundo. Amén. Dice algo así. Entonces, tenemos esa carga cuando estamos en el yugo de Cristo, manifestar y enseñar a los que no conocen a Él sobre Él y el crucificado. Porque Marcos 16 dice muy claramente, ¿sí ve? Ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese evangelio es el yugo que es más importante que nunca en este próximo año, hermanos. Si no diste cuenta, este mundo es más oscuro de nunca. Estamos acercando más y más al tiempo de la angustia de Jacob. Y es por eso que hay muchos, más que nunca, especialmente si viven en una nación civilizada, que hay muchas personas que ni siquiera creen que Dios existe. Imagina la luz que tienes que mostrar a ellos solamente sentándoles y explicando que evolución, según algunos científicos, eso es una falsedad. Tienes que reconocer la necesidad de un creador, la necesidad de alguien que podía dar la información necesaria para dar vida y crear vida. Porque vida proviene por vida, ¿sí? Estamos ahí, hermanos. Y parte de predicando ese evangelio es reconociendo a dónde está la persona y siendo dispuesto a bajarse a su nivel para tratar de sacarles de esa suciedad de oscuridad, de mentira y pecado a donde están, para sacarles de ahí con verdad, con luz, mostrando el camino verdadero que Dios quiere mostrar a cualquiera en 2021. ¿Sí, verdad? Y estamos ahí. Y es por eso que más que nunca la mayoría de las personas en este mundo impío ni siquiera reconocen el evangelio de Cristo. ¿Sí? Y cada persona que salva, cada persona que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, tienen ese deber. Eres un embajador, porque realmente su ciudadanía ya está en los cielos.
pero eres un embajador o embajadora del Señor Jesucristo en su ministro de reconciliación, buscando y hablando a otros sobre su necesidad de recibir a Cristo y el crucificado, porque Él murió y no por sí, pero fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos su justicia por medio de Él. Entonces, ¿estás dispuesto de poner ese yugo y esa carga encima de ti, cristiano, en 2021? Porque es más importante que nunca. Esa verdad tan simple y fácil es perdido en estos tiempos. ¿Sí, verdad? Pero la realidad, hermanos, es este. Vamos a Ezequiel 20. Ezequiel, capítulo 20. Imagino que ya sabes el versículo. Estamos destapando 2021 en las Escrituras. Ezequiel 20 y versículo 21 dice: y los hijos se rebelaron contra mí. Y esto es Jehová hablando a sus hijos, hablando a cristianos espiritualmente en estos días. Y la realidad, hermanos, que la mayoría de los hijos de Dios no van a recibir el camino verdadero de Dios en 2021. Van a rebelar contra Él. Versículo 21. No anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para hacerlos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Es decir, Jesucristo había dicho que tienes que enseñar a todas las naciones todo lo que Él mostró, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él había mandado a usted. Tienes que enseñarlo a otros. ¿Y cómo vas a hacer eso si no estás viviendo para Dios en este momento, siguiendo sus ordenanzas y mandamientos? Siendo un testimonio de la vida cambiada que Dios quiere dar a cualquiera que está ahí caminando con Él en su camino verdadero en 2021. Y eso es la tristeza, porque tenemos muchos hijos de Dios que en lugar de caminar en el camino del Señor Jesucristo, buscan su propio camino. O tratan de dejar un pie en el camino de Dios y ponen su otro pie al otro lado en ese camino espacioso de oscuridad, pensando que realmente pueden caminar los dos. ¿Y sabes qué? Si no estás con Cristo, no estás con Él. Cuando tratas de hacer eso, Él es dispuesto a levantar su pie y echarte en ese camino espacioso. Oh, sí, yo sé, él no va a dejarte, Él sigue en su corazón, pero no vas a estar en el yugo con Él, porque Dios no tiene tiempo para personas que no quieren seguir su camino santo, ¿sí ve? Y en 2020 esto fue manifestado más que todo, según lo que dice en versículo 21, dice: profanaron mis sábados. No, Manuel, es que yo no asisto a iglesia en el sábado. Yo sé que eso es para los judíos y ya. Gloria a Dios que reconoces eso. Pero ¿sabes que Jesús es su sábado? Él es su reposo y no estás caminando con Él, ¿sí ve? Profanaste a Él. Faltaste respeto a Él cuando no tomaste sus escrituras para ver los mandamientos que Él tenía para ti. Porque el juicio comienza en la casa de Dios, hermanos. Si no eres dispuesto de vivir según la palabra de Dios, ¿por qué crees que otro va a escucharte sobre su evangelio? Eso es exactamente la manera en que la mayoría de cristianos buscan una herencia que es adquirida en prisa, y por eso sus obras no van a seguir y permanecer en la vida eterna, en el cielo, ¿sí ve? Es porque Dios, para que sepas, ¿ya? Él quiere cristianos que son fieles a lo que Él dice. Él no es un pragmático por ahí, mirando más los resultados en lugar de la manera en que recibes o llegas a ese resultado, para que sepas. Él es un Dios de corazón. ¿Sí ve? Pragmatismo es algo del diablo y Dios no tiene tiempo para eso. ¿Sí ve? Y la realidad es que en 2020 había una situación global con esta pandemia pasando,
que resultó en muchas iglesias locales siendo esforzados por el gobierno de cerrar por esa pandemia. Y eso es una tristeza, ¿cierto? Pero eso pasó a veces, lo entiendo. Pero había muchas más naciones que no tenían como esa regla o ese mandamiento del gobierno diciendo eso, pero iglesias siguieron cerrándose y eso es una tristeza. Profanaron su sábado espiritual porque no asistieron a iglesia en el domingo. No hicieron su parte de juntar, más que nunca, en un momento a donde mucha oscuridad espiritual está llegando y manifestando por esta pandemia, la reacción de los gobiernos y las comunidades. Más que nunca debes buscar a su hermano o hermana en Cristo para buscar consolación en la iglesia local. Y había cristianos por su voluntad rechazando eso, profanando ese sábado. ¿Sí, verdad? Pero ¿sabe lo que es más triste que eso? En 2021, hermanos, con todas las vacunas y todo eso que está saliendo, vamos a llegar a un momento que por fin vamos a tener derecho a gobernar para regresar a las iglesias y hacer servicios otra vez si estás en un país que le obligan no hacerlo. Y en los otros que no tenían esa obligación, van a tener derecho y la libertad de otra vez juntarse en su iglesia local. ¿Y sabes lo que pasará? Van a seguir exactamente como eran en 2020. ¿Sabes por qué? Porque la gente se acostumbra a lo que hacen. Y van a decir, yo no tengo que ir, ya tenemos servicio en el internet, no tengo que asistir con los hermanos, no tengo que hacer eso, me quedo en casa. Y ya el diablo ganó. Ya estás rebelando contra Jehová. Porque Él trabaja en la iglesia local. Él quiere que estamos juntando. Eso es un testimonio a su comunidad cuando sigues ahí haciendo eso. Mostrando la verdad que confías en Dios y Él bendiciéndote por tomando la decisión de servirle. Y confías en Él más y por eso estás preocupado menos con una pandemia o si quieres decirlo así. Si miras los datos, vas a dar cuenta que esto no compara a otras pandemias para nada. Para ser simple. Pero vas a buscar a Dios y poner su fe en Él porque Él tiene control y no preocuparse por una enfermedad. Eso es la realidad. Eso es lo que debes hacer. ¿Sí, ve? Estás tentando a Dios. Yo no dije que tienes que ir ahí y no usar máscara y todo eso. Si quieres, úsalo. Eso está bien. Pero debes asistir, debes ir, porque si no estás, ya vas a quedarse ahí en el sofá y no moverse cuando tienes el derecho de hacerlo. Y el enemigo ganó por eso. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado? Versículo 21. Vea que vivirás por ellos. Si sigues los mandamientos de Dios, Él va a darte vida temporal. Él va a darte misericordia por eso, incluyendo protegiéndote de esa enfermedad. Yo conozco a 2 hermanos, mi pastor y su esposa, que sobrevivieron esa enfermedad en 2020. Y sus médicos estaban diciendo que no van a hacerlo. Ella ya había hecho una cirugía de corazón. Imagina que su cuerpo era más débil que nunca y ella sobrevivió, no sintió nada por la gracia y misericordia de Dios. Y el pastor sí, él sufrió también neumonía, pero Dios le ayudó y aseguró que él sobrepasa esa neumonía y también esa otra enfermedad que sabemos cuál es. ¿Sí, ven? Porque ellos querían seguir adelante con Dios. Y yo sé porque asistieron a iglesia con nosotros durante todo este tiempo. Van a seguir en 2021, gloria a Dios. Es lo mismo contigo. Cuando tienes la capacidad de ir, porque ya no eres obligado de quedarse en casa, vas a ir. O vas a entrar en su pereza. ¿Sí, verdad? 21. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Pero
el enojo de Dios. Yo soy salvo de eso. Sí, no vas a ir al infierno, gloria a Dios. Eso es cierto, cristiano, no vas a ir al infierno, yo entiendo. Pero estás en el desierto de pecado en esta vida temporal que tienes. Estás en este mundo impío. Y sabes que puedes recibir las consecuencias de sus decisiones aquí. Y eso en parte es el furor, el enojo y también la ira de Dios. En parte. Y Dios va a asegurar que recibes la consecuencia de su pecado. Dios va a asegurar que a lo menos sigues andando en la oscuridad, recibiendo las consecuencias de la muerte espiritual que escogiste en lugar de su camino verdadero que fue mostrado por su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Sí, no? Es su decisión. No tienes que seguir así. Puedes arrepentirse y pedir misericordia de Dios y Él está dispuesto de extender su mano derecha y darte todo eso. Pero tienes que tomar esa decisión de servirle en 2021. Tienes que ser como los restos que realmente son cristianos según la Biblia. Porque los cristianos según la Santa Biblia son sus discípulos, como dice en Actos 11. Y esos mismos discípulos van a hacer exactamente lo que dice en Actos 20. Vamos ahí. Actos 20, imagino que ya sabes el versículo. Actos 20, porque estamos destapando 2021 en las Escrituras. Actos 20 y versículo 21 dice, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Los que siguen a Dios van a caminar con Él en ese yugo y predicar ese evangelio de Cristo a toda criatura. Sí, a los judíos primero. Oh, son los judíos, ellos no van a creerme. ¿Cómo sabes eso? Yo conozco a algunos judíos que son salvos. ¿Sí, la mayoría de judíos no saben nada de sus escrituras. Trata con ellos en una manera sincera. No llama el Antiguo Testamento enfrente de ellos el Antiguo Testamento. Llámalo ese Testamento hebraica o las escrituras hebraicas, como quiere decirlo. Y muestra en esas escrituras de ellos Jesús. Es muy fácil encontrar el Mesías ahí. Llévalos a Isaías 53. Llévalos al Salmo 22. Y muestra todo hasta que le llevas a ese punto de decir que ese Mesías es Jesús. No el Jesús de catolicismo, no el Jesús que había enseñado a ti en su cultura tampoco, el Jesús de las Escrituras en el Nuevo Testamento. O las Escrituras griegas, como quiere decirlo, ¿no? Como Dios te guía. ¿Sí? Estás tratando de dar esa verdad con mucho amor, entonces estás lleno con mucha gracia. Trata con ellos, bájate a su nivel para tratar de mostrarles algo que no saben, que son sus propias escrituras. La mayoría no tienen idea. ¿Sí? Y hablando de los griegos, eso se refiere a los gentiles. Y no me importa si eres negro, blanco, puertorriqueño, colombiano, si son diferentes. Okay. Si eres amarillo, si eres violeta, marrón, café, rojo, lo que sea, no me importa el color. Dios está dispuesto de salvar a ti. Y eso requiere a un cristiano haciendo su parte de ser un instrumento para la gloria de Dios, siendo dispuesto de tomar ese yugo de la gran comisión y hablar contigo sobre Jesucristo y el crucificado. ¿Para qué? Para que puedas reconocer que tienes que arrepentirse hacia Dios. Es decir, reconocer que Dios no quiere que arrepientes de su alcoholismo, que arrepientes que siendo un narcótico, que arrepientes de siendo un mujeriego, que arrepientes de cualquier cosa de pecado así. Él quiere que buscas a Él porque reconoces que estabas evitando de todo este tiempo. Arrepiéntete hacia Dios, porque cuando haces eso, no vas a reconocer que no solamente estaba ahí pecando, sino que eres un pecador. Porque comparado a Dios, no eres santo.
Entonces ese arrepentimiento hacia Dios es usted reconociendo que yo soy pecador, Señor, según el juicio que me diste en su evangelio de Cristo. Que reconozco que no merezco el cielo. ¿Sí ve? No puedo ganar el cielo, yo sé lo que soy, no que lo que había hecho. Y por eso pone su fe en el Señor Jesucristo. Por eso ese cristiano que realmente está mostrando y caminando en el camino verdadero de Cristo, muestra la verdad que Jesucristo, Él murió por sus pecados, no por los de Él, según las Escrituras, Isaías 53. Que fue sepultado 3 días y resucitó al tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él venció contra el pecado y la muerte y que Él realmente es el único que puede salvarte de la muerte en cual estás metido ya. Porque si eres pecador, estás en la muerte espiritual, solamente esperando esa muerte física que ha de venir, cuando su corazón deja de latir. ¿Sí, no? Y los que están ahí metidos en ese yugo de la gran comisión deben ser dispuestos en 2021 llegar a cada cual para darte, o para dar a ellos, perdón, ese evangelio de Cristo. ¿Sí, ¿verdad? Y puede ser que eso resulta en citas divinas que Dios hace contigo, cristiano, y con esa otra persona, para que cuando tienes su momento oportuno estás dispuesto de hablar de las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que eso pasará? Bueno, vamos a Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Y vamos a versículo 1. Tenemos el rey Josafat actuando y la Biblia dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen a Jehová. Eso es el rey Josafat. Okay. Y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada y dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y la meta de asegurar que Dios te usa es por usted, cristiano, asegurando que estás exaltando a Dios en su camino con Él. Cuando estás ahí en el yugo, reconoces que Jesucristo al otro lado está manteniendo casi todo. Y Él solamente quiere que escoges que manifiestas a Él. Él sube en su vida, Él crece en su vida y usted descrece. ¿Sí, verdad? Y eso es muy importante, porque antes de que llegas a esa batalla espiritual, cuando llegas a esa gente armada espiritual cristiano, si estás exaltando a Dios, haciendo las canciones como ves ahí, estás siendo como ese rey asegurando que estás organizando su vida para vivir para Dios, porque vas a asistir a iglesia y vas a hacer esas cosas, vas a orar, estás dispuesto de glorificar a Jehová en su vida. Es por eso, ¿sí ve? Que vas a recibir esa misericordia en esa cita divina, cuando estás ahí en esa batalla espiritual, peleando para el corazón de esa persona en que estás frente de sus ojos. Porque acuerda, no estamos en guerra contra carne y sangre, ¿sí ve? Es con espíritus que están en las potestades altas y todo eso, como dice en Efesios 6. Ellos son influenciados de eso y su propio espíritu escogió esas mentiras y estás ahí peleando contra cada imaginación que tienen para mostrarles la verdad con gracia y amor. Y pueden reconocer su necesidad de Cristo. Y necesitas misericordia en esos momentos, hermanos. ¿Verdad? Hay una razón en esas epístolas pastorales que siempre comienzan con gracia, misericordia y paz.
Porque si eres un obispo, si eres un pastor, si eres un diácono, eres un cristiano que es un predicador, porque cada uno debe ser eso. ¿Sí ve? Y estás ahí en el ministerio de reconciliación, necesitas misericordia para tratar con otros y para seguir adelante en su camino con Él. Porque este mundo es impío y es difícil. Cuando hablas sobre Cristo, esas personas van a decir cosas contra ti, van a hablarte y decirte maldichas, van a llamarte apodos que no son buenos. ¿Sí ve? Y usted tiene que quedar ahí en su mansedumbre, dando la venganza a Dios y tratando con ellos porque se oponen a sí mismos sin reconocerlo. Cuando estás ahí predicando y alguien tira cosas a ti y te golpean en el cuerpo y eso duele. Por ejemplo, una lata de cerveza que estaba llena, que fue tirado y te golpean la pierna. Puede ser que tenía experiencias. Pero sigues ahí predicando y no dejando que eso te moleste. ¿Sí, verdad? Dando cuenta que ellos hacen eso porque realmente están recibiendo convicción por el mensaje y no les gustan ver a alguien predicando esa basura ahí que se queda en la iglesia local. No, estamos mandados para ir a las carreras, esas autopistas, para predicar a ellos ese evangelio, para que ellos puedan recibir a Cristo e ir a la iglesia también. ¿Sí, verdad? Y es muy importante que estás ahí en sus tiempos fuera de la batalla espiritual, preparándose por buscando y exaltando a Dios en el resto de su vida, para que cuando ese momento llega, es algo sobrenatural para ti seguir ahí exaltando al Señor. Y Él va a darte misericordia. ¿Sí, no? Entonces, si estás tratando de dar gloria, exaltar a su Señor, cuando estás en ese camino con Él en 2021, esto es el resultado que Dios garantiza a cada cristiano que toma esa decisión. Vamos a Primera de Reyes 20. Primera de Reyes 20. Imagino que sabes el versículo, porque estamos destapando 2021. Primera de Reyes 20 y versículo 21. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo los siros con grande estrago. Y vea que los siros son los enemigos de Dios. Están ahí con el enemigo, con E mayúscula, el diablo, Satanás. Y vea que cuando estás ahí en esa batalla, no es usted, porque sí, cristiano, eres un rey con R minúscula. Es el rey de Israel con R mayúscula. El Señor Jesucristo, Él que estaba ahí en ese yugo contigo. Él se sale enfrente y Él destruye sus enemigos. ¿Sí, va? Si un hijo de Dios está en el lado del Señor, porque Dios no está en su lado, tú debes estar en el lado de Él. Él va a destruir sus enemigos, es garantizado. Dándote misericordia y gracia y paz en ese momento. Y dándote el gozo después, porque decidiste servir a Dios y Él va a darte gozo por eso. Herencia que es eterna, ¿sí? ¿Verdad? Pero si no lo hace, vamos a Jueces 20. Jueces, capítulo 20. Y sabemos que en Jueces, básicamente, la nación de Israel estaba haciendo todo según lo que querían hacer, según lo que era derecho o recto en sus ojos, no según los mandamientos de Dios, no observando todo lo que Él había dicho a ellos. ¿Verdad? Y en Jueces 20 y versículo 21, vamos a ver que había un tribu de la nación de Israel rebelándose, el más rebeldes que todos, los más progresivos y liberales de todos. Ahí ese pequeño grupo, ese tribu de Benjamín rebelando contra el resto de la gran nación de Israel. ¿Y qué resultó? Jueces 20 y versículo 21. Y saliendo de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron a tierra 22,000 hombres de los hijos de Israel. Y hijo o hija de Dios, si no estás en el lado de Dios,
Sus enemigos van a destruirte y pueden ser otros cristianos carnales que van a asegurar su destrucción espiritual. Entonces, más que nunca, si quieres seguir en el camino verdadero de Dios en 2021, tienes que estar en el yugo con Él, en ese camino, caminando con Él, según su velocidad, según su guía, para asegurar que eso no pasa. Porque tristemente hay cristianos progresivos. Hay cristianos que son liberales, que piensan que están siguiendo a Dios y eso es correcto. Y no es según las Escrituras. Hay algunos que se llaman cristianos que son sodomitas, tanto como este tribu de Benjamín, había sodomitas ahí. Los que comienzan, porque son hijos de Belial, ellos comienzan mostrando y predicando las mentiras contra la verdad del Evangelio y asegurando que otros siguen a ellos. ¿Sí, va? Más que nunca, hermanos, en 2021 vamos a ver más y más mentiras saliendo. Mentiras espirituales, mentiras sociales, mentiras científicas también, con los datos empíricos y científicos ahí dando sus pensamientos sobre eso, sus interpretaciones de los datos, que es completamente contra lo que muestran. ¿Sí, va? Vas a estar dispuesto. Si estás con Dios, vas a estar dispuesto a dar la verdad. ¿Sí, va? Y para los que están en América, para que sepan, hablando de nuestra situación política en este momento, debes reconocer que ese hombre no ganó. La elección no había terminado. Eso es la verdad. Y si piensas eso, no estás ignorando toda la evidencia que muestra el fraude que está pasando con la elección. Estás ignorando todo lo que está pasando con el presidente y su administración en ese momento para pelear según la ley de esta nación, de este país, contra eso. Y tenemos enero 2021, tenemos ese mes ahí para averiguar lo que realmente va a pasar con este gobierno. Debes estar dispuesto a decir eso a otros, según el guía de Dios. ¿Verdad? No vamos a dejar a una minoría aquí en este país ganar contra esa mayoría que está en silencio, que realmente está en esa esquina de nuestro presidente en ese momento. ¿Sí, verdad? Hay algunos peleando para esos principios basados en la Santa Biblia. Okay. Esos mismos principios, ellos pelean para que eso pueda seguir en 2021. Gloria a Dios. Eso es una cosa buena. Y cristiano debe ser su parte. Entonces vamos a Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20 y versículo 21. La Biblia dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y aquí podemos ver la esperanza de los padres en 2021, especialmente los padres que son salvos. ¿Sí, ve? Porque realmente queremos, como este rey Ezequías, queremos que nuestros hijos sigan en nuestro lugar, siguen trabajando y obrando para Dios en su obra, que ellos siguen caminando en ese camino verdadero con Él en 2021. Y eso requiere que su ejemplo siga ahí, para que puedas testificar y entrenarles por lo que dices y también por lo que haces sobre las cosas de Dios. Y como dice en Proverbios, si estás ahí entrenándoles en esa manera y no solamente enseñándoles, ¿sí, ve? No es solamente la teoría que está ahí en la pizarra, es poniéndolo en práctica en su vida para que ellos puedan ver a Dios obrando en ti. Es por eso que puedes asegurar que cuando ese hijo se pone viejo, ellos no olvidan esas cosas y conocen a Dios, si no son salvos. O ellos cuando se ponen viejos toman decisión por fin de dejar de ser cristianos carnales y vivir para Dios y servirle. Y el ejemplo de Ezequías y Manasés es un ejemplo bueno, porque Manasés era un rey malvado. Mucho más malo que la mayoría de las personas que van a escuchar ese mensaje.
créeme, lee sobre él. Pero cuando estaba poniendo viejo y estaba ahí en un momento más bajo de su vida, en una mazmorra, cerrado, encarcelado y todo eso, él, sabiendo todo que aprendió de su padre, él clamó a Jehová. Y el Señor, como siempre, con su mano derecha de salud y comunión, estaba dispuesto de buscarle. Y Manasés había hecho a Jehová su Dios. Y sí, Manasés él siguió el resto de su vida, él destruyó algunos de esos altares que él había hecho contra Jehová, él destruyó algunos, él sacó los sodomitas que él estaba ahí apoyando para un tiempo, él dejó de quemar algunos bebés a los dioses ajenos, con D minúscula como Chemosh y Molech y todos ellos, él dejó todo eso, pero había daño, había consecuencias en su vida y no podemos eliminar y cambiar todo, eso es la verdad. Todos que son salvos saben que hay cosas que hicieron en el pasado que no pueden cambiar. Solamente pueden seguir adelante para mostrar ese cambio. Y fue por medio de ese ejemplo de Manasés que su nieto, el rey Josías, llegó y él vivió para Dios. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Entonces es más importante que nunca que en 2021 los padres, si eres un padre de hijos físicamente y también un padre espiritual, eres un ejemplo mostrando el afecto de usted caminando con Dios en su vida para que ellos puedan ver y tomar la decisión de hacer lo mismo y seguir en el camino de Dios cuando Dios te lleva al cielo. ¿Sí, va? Una manera muy importante con eso es leyendo la Biblia, mostrándoles que tomas tiempo con la Santa Biblia. Los reyes tenían que hacer copias de las Escrituras según Deuteronomio. ¿Sí, ve? ¿Por qué? Para que ellos podían saber las Escrituras y dar juicios según la Escritura, obviamente. Entonces, si sus hijos están viendo a ti, sirviendo a Dios, incluyendo su oración y su lectura de la Biblia y mostrando la importancia de la palabra de Dios, eso va a tener afecto a ellos, desde su espíritu hasta su cuerpo, y especialmente a su alma. Entonces, para concluir, hermanos, vamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Y Éxodo 20 es un capítulo famoso a donde Jehová dio sus 10 mandamientos. Y después de eso, la gente escuchando ese voz de trompeta y los relámpagos y truenos y todo eso, tenía miedo de Dios que estaba ahí en la oscuridad. Y Moisés, su profeta, dijo que vea tranquilo, no debes tener miedo. Dios está probándote para ver si vas a seguir sus ordenanzas. Porque la verdad es que cuando la palabra de Dios llega a alguien, les afectan y ellos escuchan a Dios así en su corazón. Es lo mismo si eres perdido o salvo. Si eres alguien que no conoce a Dios, el evangelio va a sentir así. Si conoces a Dios, las ordenanzas que dicen que debes cambiar su vida y dejar de ser un borracho y todo eso, van a tener el mismo sonido para ti en su corazón. Pero en Éxodo 20 y versículo 21, la Biblia dice: entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Sí, ve? Y debemos ser como Moisés en 2021. Debemos ser dispuestos a seguir en ese camino con Dios. Y puede ser que sí, cuando estamos caminando con Dios, estamos alejándonos de otros cristianos que son parte del pueblo de Dios, que no quieren seguir a Dios y quieren seguir carnales. Eso está bien. Nosotros tenemos que seguir adelante, sabiendo que sí, cuando estamos ahí siguiendo a Dios, que los que son parte de este mundo impío, llenos y involucrados en esa oscuridad espiritual, que más y más de ellos, liderados por el enemigo, van a molestarnos, van a tratar contra ellos, pero estamos siguiendo a Dios, buscando a Él en la oscuridad, porque Él es santo y Él va a darnos la gracia y la fortaleza y la misericordia para sobrepujar cualquier tormenta que va a resultar por caminando con Él.
¿Sí ve? Moisés decidió seguir a la oscuridad porque él sabía que Dios estaba ahí. Él quería llegar más y más a su Dios, para conocer a Él más, para tener comunión con sus padecimientos y todo eso porque Dios sufrió en la cruz. Y si estás buscando la perfección cristiana, debes hacer exactamente lo mismo. Porque cuando llegas más y más a Dios, mucho más para estar lejos espiritualmente. Eso es la verdad. Pero es por eso que vas a continuar en las cosas de Dios. Y debemos hacer en 2021 esa misma cosa. Debemos continuar en la gracia de Dios, viviendo para Él, allegando a Él para que podamos destapar más de su palabra, más de su verdad, más de su camino, para que nosotros mismos podamos manifestar y predicar esas cosas a otros. Para que podamos manifestar más de Cristo en nosotros y menos de nosotros a ellos. ¿Sí, ve? Eso es su meta en 2021. Espero que a lo menos tienes ese propósito en su corazón de servir y seguir a Dios, no importando lo que está pasando en este mundo impío. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto en sus santas escrituras. Ayuda a nosotros a seguir en su camino verdadero en 2021, especialmente con todo lo que está pasando en este mundo, porque las cosas se están poniendo más y más locas y raras. Y sabemos que eso es exactamente según la profecía. Ayuda a nosotros a reaccionar y vivir según la revelación que nos dio, para que podamos tomar la decisión de allegar más a ti, en lugar de quedarnos lejos, sabiendo que su gracia, misericordia y paz está contigo en su yugo cuando estamos en su camino. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.